Neoculto. Relatos extraordinarios. La casa del juez, por Bram Stoker. Cuando la época de exámenes estuvo cerca, Malcolm Malcolmson tomó la decisión de ir a algún lugar apropiado para poder concentrarse en sus estudios. No quería ser seducido por los atractivos de la costa ni tener que lidiar con las desventajas de las zonas rurales, y optó por encontrar algún pequeño pueblo sin pretensiones donde no hubiera nada que lo distrajera. Se abstuvo de pedirle sugerencias a sus amigos, pues sabía que le recomendarían sitios de los que ya sabía y en los que seguramente se cruzaría con conocidos que podrían estorbarle en su propósito. Por tanto, prefirió buscar por sí mismo. Empacó la ropa y todos los libros que necesitaba y compró un boleto para el primer destino desconocido que encontró en los itinerarios locales. Cuando al cabo de 3 horas de viaje se apeó en Benchurch, se sintió satisfecho de cuánto aquel alejamiento le aseguraría la oportunidad de emprender sus estudios en paz. Llegó directo a la única posada con que contaba el amodorrado lugar y se dispuso a pasar la noche. El pueblo de Benchurch tenía una nutrida actividad comercial que se extendía solo una semana. El resto del mes era tan atractivo como un desierto. El día posterior a su arribo, Malcolmson trató de encontrar alojamientos que ofrecieran más tranquilidad incluso que El Buen Viajero, la apacible posada en la que pasó la noche. Solo hubo una opción que llamó su atención y coincidía con su más exigente concepto de tranquilidad. De hecho, tranquilidad no era la palabra apropiada para describirla. Desolación era el único término que comunicaba adecuadamente la idea de su aislamiento. Era una vieja y laberíntica casa de estilo jacobino y pesada construcción, con sólidos gabletes y ventanas inusualmente pequeñas, ubicadas a una altura mayor que la normal en casas semejantes. Rodeada por un muro alto de ladrillos macizamente construido, en realidad, vista con detenimiento, parecía más una fortaleza que una vivienda ordinaria. Pero todas estas cosas agradaban a Malcolmson. Es justo el sitio que he estado buscando, y si tengo la oportunidad de conseguirlo, seré feliz. Y dicha felicidad comenzó a hacerse realidad cuando supo que la casa no estaba habitada. En la oficina de correos averiguó quién era la persona a su cargo. Se trataba del abogado y agente local, el señor Carnford, un anciano y genial caballero que manifestó su sorpresa y sincero placer por el hecho de que alguien deseara vivir en la antigua residencia. A decir verdad, en beneficio de los dueños, yo hasta la ofrecería gratis y con ello la gente pudiera acostumbrarse a verla habitada. Ha estado tanto tiempo vacía que ha surgido un absurdo prejuicio a su alrededor. Y mirando con socarronería a Malcolmson, agregó: La mejor manera de acabar con eso es que la ocupe un estudiante como usted, que desea disfrutar de su quietud por algún tiempo. Malcolmson juzgó innecesario preguntarle a la gente sobre aquel absurdo prejuicio. Sabía que obtendría más información al respecto de otras fuentes si es que llegaba a requerirla. Pagó su renta de 3 meses, obtuvo el correspondiente recibo junto al nombre de una señora que quizá podría ayudarle con el servicio doméstico, y se marchó con las llaves en el bolsillo. Entonces acudió a la propietaria de El Buen Viajero, una mujer madura, jovial y amable, para pedirle consejos sobre qué clase de víveres y provisiones probablemente necesitaría. Pero ella alzó las manos espantada cuando él le informó dónde iba a alojarse. «No en la casa del juez», exclamó la señora palideciendo.
Él le explicó la ubicación de la casa, aclarando que no sabía si se llamaba así. Cuando hubo terminado, ella respondió: Sí, seguro que es el mismo lugar. Es la casa del juez sin duda. Luego de que él le preguntara la razón de esa denominación y si había algún problema con la casa, la mujer le contó que localmente la llamaban la casa del juez, porque hacía mucho tiempo, 100 años o más, creía ella, había sido la morada de un juez que infundía gran terror debido a sus severas sentencias y a la hostilidad con que trataba a los prisioneros en su tribunal. Y respecto a si había algún problema con el lugar, no supo decirle. A pesar de haber preguntado sobre el tema frecuentemente, nadie le había sabido dar explicaciones, pero existía el sentimiento generalizado de que algo sucedía, y ella, por su parte, por nada del mundo permanecería sola en aquella casa ni una hora. Dicho esto, la mujer se disculpó con Malcolmson por su perturbadora charla. Perdóneme, pero no veo bien que usted, un caballero joven, vaya a vivir allí solo. Si fuera mi hijo, y excúseme por decirlo, no dormiría usted en esa casa ni una sola noche. La buena señora manifestaba tanta seriedad y buenas intenciones que Malcolmson, a pesar de que le divertía la situación, se sintió conmovido. Le dijo gentilmente cuánto apreciaba su interés por él y agregó: Mi querida señora Witham, en verdad no hay necesidad de que se preocupe por mí. Alguien con el propósito de obtener un grado en estudios tan exactos y prosaicos como las matemáticas tiene mucho en qué ocupar su mente como para ser molestado por cosas misteriosas de cualquier tipo. La progresión armónica, las permutaciones y combinaciones y las funciones elípticas guardan suficientes misterios para mí. De buena gana, la señora Witham se ocupó en conseguir las provisiones requeridas por el estudiante, al tiempo que él se retiró a buscar a la mujer de servicio que le habían recomendado. Cuando llegó a la casa del juez, acompañado por esta, después de un par de horas, encontró a la señora Witham rodeada de varios hombres y muchachos que cargaban bultos y llevaban, además, una cama en un carro, pues, al decir de la gentil posadera, si bien los muebles existentes podrían estar bien conservados, la cama, sin haber sido oreada durante quizás 50 años, no sería un lecho apropiado para huesos jóvenes. Luego de inspeccionar toda la casa, con la señora Witham a su lado curioseando y aferrándose a su brazo, temerosa de las cosas misteriosas que el más ligero sonido le evocaba, Malcolmson decidió acomodarse en el gran comedor, el cual era lo suficientemente grande como para servir a todos sus requerimientos. La doméstica, de apellido Dempster, ayudó a la señora Witham a ordenar todo, y cuando Malcolmson desempacó y desenvolvió bultos y paquetes, vio que la afectuosa posadera, con dedicada previsión, lo había surtido de suficientes alimentos para unos cuantos días. Antes de irse, la mujer le manifestó toda clase de buenos deseos, y junto a la puerta se volvió hacia él diciendo: Tal vez, señor, como la estancia es grande y con corrientes de aire, no vendría mal colocar uno de esos grandes biombos rodeando su cama por la noche. Aunque la verdad sea dicha, yo me moriría si me tocara estar cercada de esa manera con todas esas cosas asomándose por los lados y por encima para observarme. La imagen que tuvo la señora en su mente al decir esto fue demasiado para sus nervios y huyó enseguida. La doméstica, con aire de superioridad, exhaló un resoplido desdeñoso al retirarse la otra mujer y comentó que, en su caso, ni todos los espantos del reino juntos podrían asustarla. Le diré lo que sucede, señor. Esos espantos son cualquier cosa menos espantos. Ratas y ratones, escarabajos, puertas que crujen, tejas sueltas, vidrios rotos, tiradores de gavetas que se quedan atascados cuando uno los jala y luego caen en mitad de la noche. Mire el enmaderamiento en las paredes. Es viejo, cientos de años tendrá. No va a estar lleno de ratas y escarabajos.
¿Y se imagina que no verá algún bicho de esos en algún momento? Le digo, las ratas son los espantos y los espantos son las ratas. No vaya a creer usted otra cosa. Señora Dempster, dijo Malcolmson con seriedad, inclinando ceremoniosamente la cabeza. Tiene usted más sentido común que el más laureado graduado en matemáticas. Y déjeme decirle que, como señal de mi estima por su estabilidad mental y anímica, le permitiré que resida aquí usted sola por los 2 últimos meses de mi alquiler, ya que las 4 primeras semanas me bastarán para mi propósito. Se lo agradezco de corazón, señor, pero vivo en la casa de caridad de Greenhow, y si pernocto, aunque sea una vez fuera de ella, me quedaría sin hogar. Las reglas son muy estrictas y hay muchos esperando por algún cuarto disponible como para que yo corra riesgos de perder el mío. Si no fuera por esto, señor, vendría encantada a atenderlo durante su estadía. Mi estimada señora, he venido acá para estar en soledad. Créame entonces que le agradezco al difunto Greenhow por sostener una iniciativa caritativa tan organizada y admirable que me obliga a rechazar semejante tentación. Los jóvenes no le temen a nada. Seguramente usted encontrará aquí toda la soledad que desea. Entonces se entregó a las faenas de limpieza y horas más tarde se marchó. Cuando Malcolmson llegó al caer la noche, después de estudiar un poco mientras paseaba, encontró el recinto barrido y ordenado, un fuego ardiendo en la vieja chimenea, la lámpara encendida y la mesa puesta con las excelentes viandas de la señora Witham. «Esto es comodidad realmente», dijo frotándose las manos. Tras terminar de cenar y colocar la bandeja con los restos del servicio al otro extremo de la gran mesa de roble, se acopió de sus libros, echó madera fresca al fuego, despabiló la lámpara y se dispuso a pasar un rato de duro trabajo. No tuvo pausas hasta más o menos las 11, cuando se levantó para atizar las llamas del hogar, renovar la luz de la lámpara y prepararse una taza de té. Siempre había sido aficionado a esta bebida y durante su vida universitaria la consumía mientras estudiaba hasta altas horas de la noche. El descanso era un gran lujo para él y lo disfrutaba con una sensación de delicioso y voluptuoso alivio. El fuego, reavivado y chispeante, proyectó curiosas sombras por toda la antigua y espaciosa estancia, y mientras sorbía el té, se deleitaba en aquella sensación de aislamiento del resto de la humanidad. Entonces fue cuando comenzó a notar por primera vez cuánto ruido hacían las ratas. Seguramente no habrán estado ahí todo el tiempo en que leía, pensó. Me habría dado cuenta. Ahora que el ruido se incrementaba, comprendió que evidentemente las ratas habían estado quietas por la presencia de un extraño, por el fuego encendido y la luz de la lámpara. Pero luego de un rato su confianza fue creciendo y ahora se divertían a sus anchas. Y en verdad que eran activas y hacían extraños sonidos. Detrás del viejo enmaderado, sobre el techo, bajo el piso, de arriba a abajo, corrían, arañaban y roían. Malcolmson sonrió al recordar las palabras de la señora Dempster. Las ratas son los espantos y los espantos son las ratas. Comenzando el té a ejercer su efecto estimulante sobre los nervios y el intelecto, el joven vio con entusiasmo invertir otro largo rato de estudio antes de que la noche acabara, y animado por tan provechosa perspectiva, se permitió la licencia de explorar detalladamente el recinto mientras tanto. Tomó la lámpara en una mano y caminó alrededor preguntándose por qué una casa tan encantadoramente antigua y hermosa había estado abandonada por tanto tiempo. La talla del roble de los paneles del enmaderamiento estaba finamente acabada, y la que bordeaba puertas y ventanas era bella y de raro mérito. Colgaban unas viejas pinturas en las paredes, pero la capa de suciedad y polvo que las cubría era tan espesa que no pudo distinguir ningún detalle en ellas, a pesar de que levantó la lámpara lo más alto que pudo sobre su cabeza. Conforme caminaba,
Encontraba aquí y allá grietas o agujeros bloqueados momentáneamente por la cara de alguna rata cuyos brillantes ojos centelleaban con la luz, pero al instante desaparecían, oyéndose enseguida unos chillidos y un correteo. Lo que más le impresionó, sin embargo, fue la cuerda de la gran campana de alarma del tejado, la cual colgaba en un rincón del recinto a la derecha de la chimenea. Arrimó hasta el hogar una silla de roble labrado y de respaldar alto, y se sentó a saborear su última taza de té. Cuando hubo terminado, avivó el fuego y reanudó el trabajo, ubicándose en un extremo de la mesa, quedando la chimenea a su izquierda. Durante un rato el constante correteo de las ratas le molestó un poco, pero al fin llegó a acostumbrarse al ruido tal como uno se acostumbra al tic-tac de un reloj o al rumor de una corriente de agua, y se sumergió a tal punto en lo que hacía que todo lo que pasara en el mundo, excepto el problema que trataba de resolver, le era indiferente. De pronto, sin haber resuelto el problema todavía, levantó la cabeza al percibir en el ambiente esa sensación que precede al amanecer. Se dio cuenta entonces de que el bullicio de las ratas había cesado. Le pareció que ello debía haber sucedido unos segundos antes y que en realidad ese repentino silencio había sido lo que sustrajo su atención. El fuego estaba casi apagado, pero aún emitía un profundo resplandor rojo. Al mirar en esa dirección, a pesar de su sangre fría, el joven tuvo un sobresalto. Allí, sobre la gran silla de roble labrado y alto respaldo, a la derecha de la chimenea, estaba una enorme rata que le miraba firmemente con ojos malignos. Hizo un brusco movimiento hacia ella para ahuyentarla, pero el animal no se inmutó. Entonces fingió lanzarle algo. Aún permaneció inmóvil, pero esta vez mostró airadamente sus grandes dientes blancos y sus crueles ojos brillaron bajo la luz de la lámpara con aire vengativo. Malcolmson quedó asombrado y cogiendo el atizador de la chimenea, corrió hacia la rata para matarla. Sin embargo, antes de poder golpearla, dando un chillido cargado de odio concentrado, el animal saltó al suelo y trepando por la cuerda de la campana de alarma, desapareció en la oscuridad más allá del alcance de la lámpara, cuya luz tamizaba una pantalla verde. Al instante, en extraña coincidencia, comenzó el rebullicio de las ratas en el enmaderado. Después de esto, Malcolmson había perdido la concentración en el problema matemático que intentaba resolver, y al ser advertido de la cercanía del amanecer por el estridente canto de un gallo, se fue a la cama a dormir. El sueño del joven era tan profundo que no se despertó ni siquiera cuando la señora Dempster llegó a arreglar la habitación. Al fin se levantó luego de que ella hubiera dejado todo ordenado y le llamara a desayunar dando unos ligeros golpes sobre el biombo que aislaba su cama. Estaba todavía un poco cansado después del arduo trabajo nocturno, pero una cargada taza de té le animó rápidamente y tomando un libro salió a dar su paseo matutino, llevando consigo unos emparedados por si no retornaba hasta la hora de cenar. En las afueras del pueblo encontró una serena vereda flanqueada por grandes olmos, y allí pasó la mayor parte del día estudiando a Laplace. A su regreso aprovechó para visitar a la señora Witham y agradecerle su amabilidad. Cuando ella lo vio llegar a través de la ventana saliente con vidriera adiamantada de su posada, salió a recibirlo y le pidió que entrara. Lo observó minuciosamente y sacudiendo la cabeza le dijo: No debería excederse, señor. Está muy pálido esta mañana. Darle tanto trabajo al cerebro a tan altas horas de la noche no es bueno para nadie. Pero dígame, señor, ¿cómo pasó la noche? Espero que bien. Esta mañana me alegró oír de la señora Dempster que usted estaba perfectamente y durmiendo a pierna suelta cuando ella llegó. Oh, sí, todo estuvo bien. Las cosas misteriosas no me han molestado todavía. Solo las ratas. Y le cuento, montaron un circo por todo el lugar. Hubo una vieja diabla de aspecto malvado que se posó en mi propia silla junto a la chimenea
y no mostraba intenciones de irse hasta que la amenacé con el atizador y corrió hacia la cuerda de la campana de alarma, perdiéndose en las alturas de la pared o del techo. No pude ver debido a la oscuridad. Dios nos asista. Un viejo animal diabólico y sentado en una silla junto al fuego. Tenga cuidado, señor. Tenga cuidado. Hay muchas verdades que se dicen en broma. ¿Qué quiere decir? Palabra que no la entiendo. Un viejo diablo. El viejo diablo, quizás. Malcolmson soltó una efusiva carcajada y la preocupada mujer respondió: Hey, señor, no se ría. A ustedes los jóvenes les resulta fácil reírse de lo que estremece a los viejos. Pero no importa. Señor, no haga caso. Quiera Dios que usted ría siempre. Es lo que le deseo. Y abandonando sus miedos por un momento, la buena dama se desbordó en francas sonrisas de alegría, simpatizando con el buen humor del joven. «Perdóneme», dijo luego Malcolmson algo apenado. «No me tome por grosero, pero la idea de que el viejo diablo en persona estaba sentado en la silla anoche es demasiado para mí». Al pensar en ello, rió divertidamente de nuevo y enseguida se marchó a la casa a cenar. Esa noche, el correteo de las ratas comenzó más temprano. De hecho, ya estaba produciéndose antes de que el joven estudiante llegara, y solo cesó durante los primeros momentos en que su imprevista presencia las alertó. Después de la cena, se sentó por un rato a fumar junto al fuego, y entonces, despejando la mesa, comenzó a trabajar como antes. Esta vez las ratas molestaban más que la noche previa. Cómo se precipitaban de arriba a abajo y por encima y por debajo. Cómo chillaban y arañaban y roían. Envalentonándose cada vez más, se asomaban por los agujeros, grietas y hendiduras del enmaderado, mostrando sus ojillos que destellaban como lámparas minúsculas según se reflejaba en ellos el vaivén del fuego del hogar. Pero para él, habituado ya sin duda, aquellos ojos no eran malvados. Más bien le divertían con sus movimientos juguetones. A veces las ratas más atrevidas hacían breves excursiones por el suelo o a lo largo de las molduras de los zócalos. De vez en cuando sí lo molestaban, y Malcolmson hacía que volvieran a sus agujeros espantándolas con un golpe en la mesa o siseando fuertemente. Así transcurrió un buen rato, y a pesar del bullicio, el joven se sumergió más y más en sus estudios. De pronto, como el día anterior, detuvo su trabajo al sentirse arropado por una repentina quietud. No se escuchaba ya el más leve sonido de roer, arañar o chillar. El silencio era digno de una tumba. Recordó el singular evento de la noche previa e intuitivamente dirigió la mirada hacia la silla junto a la chimenea. Y entonces una sensación realmente extraña lo estremeció. Nuevamente, allí junto a la chimenea, encaramada en el asiento de la gran silla de roble labrado, estaba la enorme rata mirándolo penetrante y sostenidamente con ojos malignos. Instintivamente tomó el primer objeto que tenía al alcance, un libro de logaritmos, y se lo arrojó. No tuvo buena puntería y la rata quedó impávida. Así que repitió la maniobra de la noche pasada con el atizador y nuevamente el animal, viéndose directamente amenazado, escapó trepando por la cuerda de la campana de alarma. Extrañamente, otra vez, su desaparición fue seguida al instante por el rebullicio de la comunidad general de ratas, y en esta ocasión, al igual que antes, Malcolmson no fue capaz de ver por dónde desapareció el roedor, pues de nuevo la pantalla verde de su lámpara dejaba el techo del recinto en sombras y el disminuido fuego del hogar iluminaba pobremente. Mirando su reloj, reparó en que era casi medianoche, y sin lamentar mucho la reciente interrupción, reavivó el fuego y preparó su tetera nocturna. Había dedicado un buen rato a su labor y se sintió merecedor de un cigarrillo. Entonces se sentó en la gran silla de roble frente al fuego y se dispuso a disfrutar el momento. Mientras fumaba, comenzó a pensar que le gustaría saber por dónde desaparecía la rata, ya que tenía ciertas ideas para la mañana no del todo desconectadas con la posibilidad de usar una ratonera.
Por consiguiente, encendió otra lámpara y la colocó de tal manera que iluminara bien la esquina derecha de la pared de la chimenea. Entonces juntó todos los libros que tenía consigo y los puso cerca para poder lanzárselos a la alimaña. Finalmente tomó la cuerda de la campana de alarma y colocó su cabo sobre la mesa bajo el peso de la lámpara. Mientras la manipulaba, no pudo evitar sentir cuán flexible era, especialmente tratándose de una cuerda tan fuerte y con tanto tiempo sin uso. Se podría ahorcar a un hombre con ella, reflexionó. Terminados los preparativos, miró alrededor y dijo complacido: «Ahora, amiga mía, creo que averiguaremos algo sobre ti esta vez». Volvió a sus estudios, y aunque, como antes, al comienzo le fastidió el ruido de las ratas, pronto se perdió en sus problemas y cálculos. De nuevo un cambio en el ambiente lo puso en alerta repentinamente. Esta vez no había sido solo el súbito silencio lo que llamó su atención. Hubo ligeras sacudidas en la cuerda y la lámpara se movía. Paralizado, echó una mirada a los libros para comprobar que estaban a su alcance y se quedó observando la cuerda en toda su longitud. Entonces vio cómo la gran rata saltó desde ella hasta la silla de roble y se quedó sobre el asiento, escrutándolo intensamente con la mirada. El joven cogió un libro y afinando la puntería se lo lanzó, pero el animal, con un veloz movimiento lateral, esquivó el proyectil. Enseguida le arrojó un segundo y un tercer libro, pero con infructuosos resultados en cada ocasión. Al fin, cuando se levantó portando otro libro en la mano derecha, listo para lanzarlo, el roedor chilló y pareció asustarse. Esta reacción avivó como nunca el deseo que tenía Malcolmson de abatirle, y acto seguido el libro voló por los aires, alcanzando a la rata con un resonante impacto. Esta emitió un aterrado chillido, y clavando en su atacante una mirada de terrible malevolencia, subió por el respaldo de la silla, dio un gran salto hacia la cuerda de la campana de alarma y trepó por ella como un rayo. La lámpara se tambaleó ante la imprevista tensión, pero era pesada y no cayó. Malcolmson mantuvo los ojos sobre la rata y gracias a la luz de la segunda lámpara, vio cómo brincó a una moldura del enmaderado y desapareció por un agujero en uno de los grandes cuadros que, oscurecidos e imposibles de apreciar debido a la suciedad y el polvo, colgaban en la pared. «Mañana rastrearé la guarida de mi amiga», dijo el estudiante mientras se agachaba para recoger sus libros. «El tercer cuadro desde la chimenea. No lo olvidaré». Buscó los volúmenes uno a uno, haciendo comentarios al levantarlos. Las secciones cónicas la tuvieron sin cuidado, al igual que las oscilaciones cicloidales y la termodinámica. Veamos ahora el libro que la alcanzó. Malcolmson lo cogió y le dio un vistazo al título. Al hacerlo, se sobresaltó y una inmediata palidez cubrió su rostro. Miró a su alrededor inquieto y tuvo un ligero estremecimiento mientras murmuraba para sí mismo: «La Biblia que me dio mi madre. ¡Qué rara coincidencia!». Se sentó a trabajar de nuevo y los roedores renovaron sus cabriolas y retozos detrás de los zócalos. No le molestaron, sin embargo, y más bien de alguna manera su presencia le brindó una sensación de compañía. Pero como fuera, no pudo concentrarse, y luego de haber tratado inútilmente de dominar el tema que le ocupaba, se rindió desesperanzado y fue a acostarse cuando ya el primer rayo de luz del amanecer se colaba por la ventana oriental. Durmió pesadamente, pero sin sosiego, y soñó mucho. Cuando la señora Dempster lo levantó ya muy entrada la mañana, se veía intranquilo y confundido, y por unos cuantos minutos pareció no darse cuenta de dónde estaba. Su primera petición sorprendió bastante a la sirvienta. «Señora Dempster, cuando me ausente hoy quisiera que tome una escalera y desempolve y limpie esas pinturas, especialmente la tercera a partir de la chimenea. Quiero ver qué contienen». Hacia el final de la tarde, Malcolmson estudiaba bajo la sombra de los árboles del apacible sendero que ya conociera, y los buenos ánimos del día previo volvieron a él conforme la jornada transcurría y mejoraba su asimilación de las lecturas.
resolvió satisfactoriamente todos los problemas que hasta entonces lo habían frustrado, y fue en un estado de desahogado júbilo que optó por obsequiarle una visita a la señora Witham en su posada El Buen Viajero. Al llegar, sentado junto a la posadera en la acogedora sala de estar, encontró a un desconocido que le fue presentado como el Dr. Thornhill. Ella parecía no estar del todo cómoda, y esto, combinado con el inmediato interrogatorio que el doctor comenzó a hacerle, hizo a Malcolmson llegar a la conclusión de que la presencia del hombre no era un accidente. Así que, sin preliminares, dijo: Dr. Thornhill, con gusto le responderé lo que desee, si primero usted me responde a mí una pregunta. El doctor pareció sorprendido, pero sonrió y respondió en el acto: Hecho. ¿Cuál es su pregunta? ¿La señora Witham le pidió que viniera a verme para aconsejarme? Thornhill quedó desconcertado por un momento, y la señora Witham, sonrojada, miró hacia otro lado. Pero el doctor era un hombre franco y dispuesto, y al momento respondió abiertamente: Así fue, pero ella no pretendió que usted lo supiera. Imagino que fue mi torpe premura lo que le hizo sospechar. La señora me ha dicho que no le gusta la idea de que usted esté completamente solo en esa casa y piensa que está abusando del té, preparándolo tan cargado. De hecho, quiere que le recomiende que, de ser posible, abandone esa costumbre y no siga permaneciendo en vela hasta altas horas de la noche. En mis tiempos yo mismo fui un acucioso estudiante, así que supongo que como colega universitario puedo tomarme la libertad de aconsejarle estas cosas sin ofenderle. Malcolmson, con una resplandeciente sonrisa, extendió su mano. Chóquela, como dicen en América. Debo darles las gracias por su amabilidad. Su gesto merece una retribución de mi parte. Les prometo no tomar más el té cargado, o no tomarlo de ninguna manera hasta que me lo permitan, y acostarme esta noche a la 1 en punto, a más tardar. ¿Eso bastará? Será primordial. Ahora cuéntenos todo por lo que ha pasado usted en la casa. Y así Malcolmson narró enseguida con minuciosos detalles todo lo sucedido en las 2 últimas noches. Algunas exclamaciones de la señora Witham interrumpían su relato de vez en cuando, hasta que, finalmente, al llegar al episodio de la Biblia, las emociones reprimidas de la mujer estallaron en un alarido. No fue sino hasta que un buen vaso de brandy y agua le fueran administrados que ella se recompuso. El doctor Thornhill escuchaba la narración con una cara de creciente gravedad, y cuando ésta concluyó, ya con la señora Witham consciente a plenitud, preguntó: ¿La rata siempre subió por la cuerda de la campana de alarma? Siempre. Supongo que usted sabe cuál es esa cuerda. Con particular énfasis, Malcolmson respondió que no, y entonces el doctor prosiguió lentamente: Es la soga que usaba el verdugo con todas las víctimas del encono judicial del juez. Justo en ese instante, la señora Witham se desvaneció luego de proferir otro grito, y nuevamente se tuvieron que tomar medidas para su recuperación. Malcolmson, habiendo visto el reloj y dándose cuenta de que se acercaba su hora de cenar, partió a casa antes de que la posadera fuera dueña de sus sentidos otra vez. Ya repuesta del todo, le preguntó alterada al doctor qué era lo que pretendía al poner ideas tan horribles en la mente del pobre muchacho. Ya ha tenido bastante con lo que le ha pasado como para que usted lo perturbe más. Mi querida dama, mi propósito fue muy diferente. Quise adrede que fijara su atención en la cuerda de la campana. Temo que pueda estar padeciendo un cuadro de alta sobreexcitación por el trabajo excesivo. Le digo, pocas veces he visto a un joven que parezca tan sano y lúcido, pero eso de las ratas y esas sugerencias sobre el diablo. El doctor sacudió su cabeza y continuó: Me hubiera ofrecido para pernoctar junto a él en la casa, pero estoy seguro de que ello lo habría ofendido. Estará solo otra vez entonces, y por tanto es posible que en la noche sea víctima de algún extraño susto o alucinación. Y si eso sucede, espero que tire de la cuerda. Por ello, repito, quise poner su atención en ese objeto. Al tirar de la cuerda nos alertará y podremos llegar a tiempo para auxiliarle en cualquier caso. Estaré levantado hasta tarde y me mantendré muy atento.
No se extrañe, señora, si Benchurch recibe una sorpresa antes de mañana. Oh, doctor, ¿qué quiere decir? Quiero decir que es posible, o mejor dicho, muy probable, que esta noche oigamos la gran campana de alarma de la casa del juez. Malcolmson llegó a la casa algo más tarde que en los días anteriores, y la señora Dempster, obligada por las reglas de pernocta del hospicio de Greenhow, ya se había marchado. El joven se alegró de encontrar el lugar limpio y ordenado, con un confortable fuego y la lámpara bien despabilada. La noche estaba más fría de lo que era de esperarse en abril, y un intenso viento soplaba con tan creciente fuerza que auguraba tormenta para toda la noche. Luego de su entrada, el ruido de las ratas cesó por unos cuantos minutos, pero tan pronto se acostumbraron a su presencia, comenzaron a alborotar de nuevo. Contento de oírlas por la sensación de compañía que le producían, de pronto recordó el extraño hecho de que solo paraban de manifestarse cuando la otra, la gran rata con los ojos perversos, entraba en escena. Solo la lámpara de lectura estaba encendida, y su pantalla verde mantenía la parte superior de la estancia en oscuridad, por lo que la vivaz luz del hogar propagándose en el suelo y resplandeciendo sobre el mantel blanco que cubría el extremo de la mesa, era cálida y acogedora. Malcolmson cenó con buen apetito y espíritu boyante, y después de disfrutar un cigarrillo, se sentó a estudiar sin parar, decidido a no permitir que nada lo perturbara y dispuesto a aprovechar lo mejor posible el tiempo del que disponía. De esta manera honraría su promesa al doctor. Trabajó a plenitud aproximadamente por 1 hora, y entonces sus pensamientos abandonaron los libros y empezaron a divagar. Las circunstancias que le rodeaban, reclamando su atención y excitando su susceptibilidad nerviosa, no propiciaban su concentración. Para este momento el viento se había convertido en vendaval y el vendaval en una tormenta. El viejo caserón, sólido como era, parecía sacudirse hasta sus cimientos, y la tormenta rugía y bramaba a través de sus muchas chimeneas y estrafalarios gabletes, produciendo sonidos extraños y ultraterrenos en los cuartos vacíos y corredores. Hasta la gran campana de alarma en el tejado debió haber sentido la fuerza del viento, porque, tal y como si movieran el pesado metal, la flexible cuerda se elevaba y descendía de vez en cuando, azotándose en el suelo de roble con un duro y seco sonido. Escuchando este restallar, Malcolmson recordó las palabras del doctor. Es la soga que usaba el verdugo con todas las víctimas del encono judicial del juez. Entonces se acercó a la esquina de la chimenea y tomó la cuerda en sus manos para echarle una mirada. Parecía despertarle una especie de morboso interés, y mientras permanecía de pie allí, se perdió por un momento en especulaciones sobre quiénes habrían sido tales víctimas y por qué el juez habría tenido el macabro deseo de conservar tan horrible reliquia ante su vista. El balanceo de la campana en el tejado aún levantaba la cuerda a intervalos, pero ahora se añadió a esto una nueva sensación, una especie de vibración en la cuerda, como si algo se estuviera moviendo a lo largo de ella. Levantando instintivamente la vista, Malcolmson vio cómo la gran rata descendía lentamente hacia él, mirándolo con fijeza. Soltó la cuerda y retrocedió sobresaltado, mascullando una maldición, mientras que el animal, volviéndose, huyó hacia arriba y desapareció. En ese mismo instante, Malcolmson cayó en cuenta de que el ruido de las ratas, enmudecido brevemente, había comenzado de nuevo. Todo esto lo puso a pensar y se percató de que aún no había investigado el escondrijo de las ratas u observado más de cerca las pinturas tal y como se lo había propuesto. Encendió la lámpara que no tenía pantalla y, sosteniéndola en alto, fue a pararse frente al tercer cuadro a la derecha de la chimenea, que era por donde había visto escabullirse a la rata la noche anterior. Al primer vistazo dio un respingo tan repentino que casi dejó caer la lámpara. Su rostro empalideció como el de un muerto,
Las rodillas le temblaban y gruesas gotas de sudor le rodaron por la frente. Se estremeció como las hojas de un álamo sacudido por el viento, pero era joven y resuelto y recobró el coraje. Después de una pausa de unos pocos segundos, se acercó de nuevo, levantó la lámpara y examinó el cuadro que, libre de polvo y mugre ahora, podía apreciarse claramente. La imagen era la de un juez vestido con toga de escarlata y armiño. Su rostro era duro y despiadado, maligno, ladino y de talante vengativo. Tenía una boca sensual y la nariz ganchuda y rojiza como pico de ave rapaz. El resto del semblante era de un tono cadavérico. Los ojos eran de peculiar brillantez y tenían una expresión terriblemente malévola. Malcolmson quedó frío mientras los miraba, porque reconoció en ellos los mismos ojos de la gran rata. Y justo en ese momento, sorprendido, el joven casi dejó caer la lámpara al ver al animal atisbándolo con sus perversos ojos a través del hueco en la esquina de la pintura, al tiempo que, coincidentemente, notaba cómo el bullicio del resto de los roedores cesaba de inmediato. A pesar de esto, recuperó la calma y continuó examinando la pintura. El juez aparecía sentado en una gran silla de roble labrado y alto respaldo al lado derecho de una gran chimenea de piedra, cerca de la cual, en la esquina, una cuerda colgaba desde el techo con su extremo enroscado sobre el suelo. Sintiendo algo semejante al horror, Malcolmson reconoció aquel escenario como el mismo de la habitación en que estaba y miró alrededor atemorizado como si esperara encontrar alguna extraña presencia detrás suyo. Entonces dirigió la vista hacia la esquina de la chimenea y con un fuerte grito dejó caer la lámpara de su mano. Allí, en la gran silla, con la cuerda colgando atrás, estaba posada la rata con los mismos ojos siniestros del juez, cargados ahora de una diabólica mirada maliciosa. Salvo el clamor de la tormenta y el ulular del viento, había silencio en la estancia. La lámpara tirada en el suelo hizo a Malcolmson recuperar el sentido de la realidad. Afortunadamente era de metal y ello evitó que se derramara el aceite. Como fuera, la necesidad práctica de recogerla y revisarla aplacó pronto sus aprensiones nerviosas. Una vez que la apagó, se secó la frente y reflexionó por un momento. Esto no puede ser. Si sigo así me voy a volver loco. Esto debe parar. Le prometí al doctor que no tomaría más té. Dios, tenía razón. Nunca me sentí mejor en mi vida, pero mis nervios deben haber estado deteriorándose, y es curioso que no lo haya notado. De cualquier forma, todo está bien ahora, y no volveré a actuar como un tonto otra vez. Entonces se sirvió un buen vaso de brandy con agua y decididamente se sentó a trabajar. Fue cerca de una hora después cuando levantó la vista del libro, alertado por la repentina quietud. Afuera el viento aullaba y rugía más fuerte que nunca, y la lluvia, cargada de hojas, golpeaba los cristales de las ventanas como granizo. Pero adentro no había sonido alguno, salvo el eco del rugir del viento en la chimenea y el siseo que producían, al encontrar su camino a través del ducto de humos, unas cuantas gotas de lluvia cuando la tormenta decrecía a ratos. El fuego había disminuido y ardía sin flama, emitiendo aún un rojizo fulgor. Malcolmson prestó atención y enseguida escuchó unos rozamientos y crujidos muy tenues. Venían de la esquina de la habitación donde la cuerda colgaba y pensó que era el movimiento de ésta sobre el piso conforme el balanceo de la campana la subía y bajaba. Mirando entonces hacia arriba, divisó en la penumbra a la gran rata, que aferrada a la cuerda, la roía hasta casi cortarla. El color más claro de las últimas fibras peladas ya era visible, y el roedor consumó su propósito justo ante los ojos del joven. La porción inferior de la cuerda cayó con estrépito sobre el piso de roble. Por un instante, el animal, semejando una borla, permaneció guindado al cabo de la cuerda y ésta comenzó a balancearse de un lado a otro.
Malcolmson tuvo una súbita sensación de angustia al pensar que ahora la posibilidad de comunicarse con el mundo exterior, en caso de necesitar ayuda, había quedado literalmente cercenada. Sin embargo, dicha angustia fue sustituida por una intensa ira, y agarrando el libro que estaba leyendo antes, se lo arrojó con buena puntería a la rata, mas sin dar en el blanco, pues ésta se dejó caer justo antes de ser alcanzada, impactando el suelo con un blando y sordo sonido. Instantáneamente Malcolmson se le abalanzó, pero el bicho salió disparado y desapareció en las sombras del recinto. Malcolmson comprendió que ya no tenía objeto seguir estudiando esa noche y decidió variar la monotonía de las cosas, poniéndose a cazar enseguida al roedor. Le quitó entonces la pantalla verde a la lámpara para procurar una iluminación más amplia, y al hacerlo, las tinieblas de la parte superior de la estancia desaparecieron al punto de que los cuadros en las paredes se apreciaron claramente. Desde donde estaba parado, Malcolmson vio, justo frente a él, el tercer cuadro en la pared desde la derecha de la chimenea. Atónito frotó sus ojos y un gran miedo comenzó a invadirlo. En el centro de la pintura había una gran área irregular de lienzo en blanco, tan limpia como debió haber estado la tela virgen al ser estirada en el bastidor por vez primera. La escena de fondo estaba como antes, con la silla, la esquina de la chimenea y la cuerda, pero la figura del juez se había desvanecido. Malcolmson, casi congelado por el horror, se volteó lentamente y comenzó a sacudirse y a temblar como si padeciera perlesía. Su fortaleza parecía haberlo abandonado y era incapaz de movimiento o acción alguna. Incluso difícilmente podía pensar, solo podía ver y oír. Ahí, en la gran silla de roble labrado y respaldo alto, estaba sentado el juez ataviado de escarlata y armiño, clavándole una funesta y vengativa mirada. Exhibía una sonrisa de triunfo en su cruel y resoluta boca mientras sostenía en las manos un gorro negro. Malcolmson sintió como si el corazón se le quedara sin sangre, tal y como sucede en los momentos de prolongado suspenso. Le zumbaban los oídos y a la vez pudo escuchar afuera el anuncio de medianoche que daban las campanas del pueblo, colándose a través de los rugidos y aullidos de la tormenta. Durante un rato que le pareció interminable, permaneció como una estatua, sin aliento y con los ojos desorbitados por el horror. A medida que las campanas iban marcando la hora, la sonrisa de triunfo se intensificaba en el rostro del juez, y al sonar el último repique indicando las 12 en punto, se colocó el gorro negro en la cabeza. De una forma deliberadamente lenta, el juez se levantó de su silla y tomó el trozo de la cuerda cortada que reposaba sobre el suelo. Lo manipuló como si disfrutara de su tacto y entonces comenzó a hacer un lazo con uno de sus extremos. Lo apretó y lo pisó con el pie para probar su resistencia, tensándolo hasta que estuvo satisfecho. Luego hizo un nudo corredizo, sostuvo la soga en sus manos y comenzó a moverse a lo largo de la mesa sin quitarle la vista de encima al paralizado joven. De pronto, con un rápido movimiento, se situó frente a la puerta. Empezando a sentirse cercado, Malcolmson trataba de resolver en su mente aquella situación, pero había una fascinación en los ojos del juez que le hacía mirarlos forzosamente. Obstruyendo el camino hacia la puerta, el juez comenzó a aproximarse. Elevó la soga y se la arrojó al pasmado estudiante con la intención de lazarlo. Saliendo este de su parálisis con gran esfuerzo, se movió rápidamente a un lado y vio la soga caer junto a él golpeando el piso de roble. Nuevamente el juez alzó el lazo y volvió a intentar atraparlo, siempre manteniendo sus perversos ojos sobre él. En cada ocasión, mediante una poderosa voluntad, el joven consiguió evadirle. Y así esto se repitió varias veces, sin que el juez pareciera desanimarse por el fracaso. Más bien se diría que disfrutaba el momento como lo hace un gato jugando con un ratón. Al fin, en el clímax de la desesperación,
Malcolmson dio un rápido vistazo alrededor. La llama de la lámpara parecía haberse avivado y la iluminación mejoraba en toda la estancia. Así pudo ver cómo las ratas asomaban sus ojos por los muchos agujeros y grietas del enmaderado y divisó cómo allá, en la esquina, se iban amontonando a lo largo de la cuerda de la campana de alarma. Más y más roedores salían a través de la pequeña apertura circular del techo desde donde emergía la cuerda y la cubrían completamente, de tal forma que con su peso la campana estaba empezando a pendular. Esta circunstancia, meramente física, le brindó cierto rayo de esperanza al angustiado joven, pues la campana se movió lo suficiente como para que el badajo la golpeara, emitiendo un repique que, aunque débil, seguramente se incrementaría a la par que lo hiciera el balanceo. Al escuchar aquel lejano tañer, el juez, que no había dejado de mirar fijamente a Malcolmson, frunció el ceño a la vez que una expresión de diabólica cólera le encendió el rostro. Los ojos le fulguraron como un par de carbones al rojo y en el acto dio con el pie un estruendoso golpe contra el piso que pareció sacudir toda la casa. Alzó de nuevo el lazo y un espantoso trueno estalló en lo alto, mientras que las ratas seguían subiendo y bajando por la cuerda colgante como en una carrera contra el tiempo. Ahora, en vez de arrojarle la soga, caminó hacia su víctima manteniendo el lazo abierto. Conforme se acercaba, parecía haber algo paralizante en su sola presencia que dejó a Malcolmson inmóvil como un cadáver, lo que no evitó, sin embargo, que éste sintiera los helados dedos del juez tocar su garganta al ajustarle la soga y apretársela fuertemente cerrando el nudo corredizo. Luego, cargando el rígido cuerpo del estudiante con sus manos, el juez lo transportó hasta la silla de roble, lo puso de pie sobre el asiento y subiéndose a su lado, alcanzó la oscilante cuerda de la campana de alarma. Al hacer esto, las ratas chillaron y huyeron hacia arriba para desaparecer enseguida por la apertura del techo. Entonces, empuñando el cabo de la soga que rodeaba el cuello de Malcolmson, lo ató al de la cuerda de la campana y volviendo al suelo, empujó la silla. Cuando la campana de alarma de la casa del juez comenzó a sonar, pronto se congregó en el pueblo un gran gentío. Empezaron a aparecer luces y antorchas de varios tipos, y en poco tiempo una silente muchedumbre se apuró hacia el lugar. Tocaron ruidosamente a la puerta, pero no hubo respuesta. Entonces la forzaron y entraron en tropel al gran comedor con el doctor Thornhill a la cabeza. Allí, al extremo de la cuerda de la campana de alarma, colgaba el cuerpo del estudiante y en el tercer cuadro a la derecha de la chimenea, el rostro del juez exhibía una maligna sonrisa.